2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más ¿Sudamericano? ¿Bélico? belicoso e interesante. Bélico el asunto, la puntería nunca me falla. Este capítulo va a estar más bélico que la primera parte porque ahora sí vienen los catorrazos Puro tremendos. zape. Puro Puro zape, zape. como los que le dieron a Xochitl este pasado 12. Sí, Como la putiza que se Ya llevó. hacemos este podcast. Como la su putiza podcast que se llevó el pan, güey. en un nuevo México. En un México nuevo. Pero ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos nosotros bien pinches emocionados. Ahora sí ya... Estamos de bien regresar. pingudos. Estamos bien pingudos. De platicar con ustedes ahora sí, la parte 2 que nos las han pedido mucho. Pues por parte de nuestros compitas de América del Sur. Porque es un tema que nosotros los mexicanos no conocemos mucho. no conocemos. Pero Nada. es importante Nada, porque, a güey. ver, O sea, es bastante interesante. A mí sí me hace muy interesante porque, güey, o sea, ya lo dijimos en la primera parte, es la guerra más sangrienta de Sudamérica. O sea, que literalmente tienen la batalla más sangrienta de Sudamérica, que me parece que es la batalla de Tuyutí, ¿no? Y, güey, aquí en México no nos enseñan absolutamente nada. O sea, yo supe de esta guerra hasta que empecé con Historia para Tontos, Sí, ¿no? justo. Genuinamente. Entonces se me hace muy, como que muy interesante, güey, de que no sepamos nada. O sea, entonces... La verdad, me gusta estudiar este tipo de historia diferente, ¿no? Digo, desafortunadamente son guerras. Porque, güey, aquí en México, pues sí tuvimos muchas guerras nada más con un vecino, güey, ¿no? O sea, con Estados Unidos. Sí, o, y ya, o pero con no- 2 que 3 potencias extranjeras, Ajá, pero llegaban en pero 5 venían barquitos. en barcos, güey, ¿no? Justamente. Entonces venían en barcos, güey. El otro día me noté, y por favor el editor que me ponga un conteo de cuántas veces digo justamente, güey. Justamente. Justamente, güey. Ya Ey. me di cuenta que es mi muletilla. Entonces, editor, por favor, ponme acá un conteo de tin, así cada vez que Y diga la vas a tener justamente. que escuchar todo. Entonces, Ni modo. bueno. Entonces, la cosa es que, o sea, sí México se fue a la guerra con potencias extranjeras, ¿no? Pero venían en barco, güey. O sea, pero no nos fuimos a la guerra, no sé, güey, con Cuba o Sí, bueno, también Belice Paraguay, o- hijo, todos me la pedan, todos contra mí. México, pues también, güey. ¿No? O sea, Pero no estaba rodeado por todos sus enemigos. México se iba a la guerra con él mismo, ¿no? Y estaba a irse a la guerra Sí, con justo, Guatemala. Con Guatemala. Exacto. Sí. Pero pues, bueno, como ven que ya tenemos nueva presidenta. Si quieren saber Posturas políticas. posturas políticas, ¿Por quién vayan al votamos? Patreon, porque creo que sí nos aventamos ¿Por cuánto vendimos nuestros votos? unos buenos 40 minutos. ¿Se dieron platicando. cuenta de nuestro spot del partido? Ni que fuéramos Yuya. No, güey, ella no. ¿Quién? Kaeli. Ya cállate. Nada más andas balconeando a la raza y ni sabes de quién hablas, güey. Bueno, el chiste es que si tú hace 6 años, lo más probable es que todos. el influencer Sí. que quieras, nada más vete 6 años para atrás y lo más No, probable es que pero haya a hecho ver, lo yo mismo. tengo que limpiar el nombre de Yuya. Yuya es un amor. Ella no hizo nada malo. Yuya. Bueno, un vamos a besito decir a alguien donde que esté estés. llamado Rix. Ese no importa, güey. Ese no importa. Ese no importa, está quemado de todos lados. Sí, cabrón, güey. Pero bueno, yo ya te queremos. La cosa es que vamos a leer unos comentarios antes de que sigas diciendo pendejadas. Pero bueno, si quieren saber Por nuestras eso me posturas pagan, políticas güey. y absolutamente todo, por favor, suscríbanse al Patreon en www.patreon/Historia para Tontos, donde pueden checar pues todo este tipo de chisme, de lo que hablamos, nuestras Con posturas, video, nuestros aparte. pensamientos con video en HD, 4K, HD Today. 860. Y pues bueno, ¿quieres leer unos comentarios? Va, me aviento uno, ¿no? Primero, dice Daniel Zarate, dice, si no me equivoco, el último capítulo en el que hablaron de Roma fue el número 52. Holy shit. Al igual que el Imperio Japonés, un par de años después, por fin tenemos este capítulo prometido sobre Julio César. Sí, llegó tarde, güey. Llegó tarde Julio César, pero llegó. Y eso que va a ser de 2 partes, porque la segunda parte es la que se viene. Sabrosa. Aquí dice, güey, es sacerdocio, porque creo que dijimos sacerdotismo, Es una cosa así, sacerdotesto, ¿no? Entonces, y es pan y circo, ¿cuál pan y vino? Ese es Marcelino, eso tú lo dijiste, güey. Pan y vino. Lo de pan y vino es Marcelino, güey. Pero yo creo que funciona mejor el pan y vino que el pan, Pan y vino, ¿no? pan y circo, no, güey. Pues bueno, en el episodio de Julio César le mentamos la madre a nuestra canciller, que se me Sí, que volvió a justo olvidar aquí me su pone, te nombre. quiero mucho, te que enojado, dice Jacqueline Matamoros. Sí, justamente. Que ya se me olvidó. Güey, es tan irreverente, güey, tan... o sea, Si fuera de lugar, güey. tan fuera de lugar que nadie sabe quién es la canciller, güey. Y ya lo habíamos dicho. Alicia Bárcena. Alicia Bárcena. Entonces, bueno, lamentamos mucho la madre Alicia Bárcena porque se lo merecía.
Pero en las últimas fechas, México se unió a la demanda colectiva con Sudáfrica para demandar a Israel por genocidio. ¿No? No sé si supieron, eso acaba de pasar, me parece que la semana pasada. Y pues ya son, me parece, como 6 países que se unen a esta demanda contra Israel. Pero, el tibio de nuestro presidente, y otra vez, ¿dónde está Cesarión? No, está en la mochila. ¿Nos puedes pasar a Cesarión, mi estimado? Por favor. Necesito hacer un poco... Híjole, creo no, olvídalo, no está. ¿No? No. Hijo de te dije que lo dejaras acá. Bueno, imaginemos que tenemos acá el Cesarión. Ahorita en una edición así va a ser, pues, ¿cómo lo destruyo? Estoy muy emocionado. La cosa, pero nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, alias el Peje, dijo que en una mañanera que él no iba a calificar como genocidio lo que estaba sucediendo en Palestina porque no se quiere meter en términos que pueden ser confundidos o tergiversados, porque quiere mantener la neutralidad de México. ¿Qué chingados estás diciendo? Ya se mete México a la demanda colectiva donde obviamente se está dando una postura internacional en contra de lo que está pasando en Palestina para que venga el pinche viejito a cagarla otra vez, a decirla como de, oye, güey, es que no queremos porque no sé qué es la doctrina Estrada, porque todo mundo confunde la pinche doctrina Estrada porque dice la no intervención, en asuntos internos, pero la doctrina Estrada, güey, se refiere a asuntos internos en temas políticos. No se refiere así de que no puedas estar en contra de una guerra, no puedes estar en contra de una invasión. Está otra vez, artículo 89, fracción 10. ¿Ya ven? ¿Cómo ven? Artículo Ahí tenemos aquí 89, una trompeta. fracción 10. Ya se olvidó lo que iba a decir, güey. Sí, bueno, qué chicos mal. La proscripción de la violencia, ¿no? O sea, que justamente no se utilice la violencia, la proscripción de la violencia en las relaciones internacionales. Me parece que es la sección 6, una cosa así, güey. O sea, y es así como de, güey, la búsqueda pacífica de controversias, cabrón, güey. Sí, mira, justo creo que aquí C. Peralta dice: felicidades a ambos, gracias por su comentario inicial. Es verdad, con este desgobierno se acabó la gran tradición diplomática de nuestro país. No sé si con este, pero no, sí creo que sí con este. No, creo que sí un poco. A ver, dice, muchachos, hagan un podcast con Diego Rusarín. Él ni los topa, le han preguntado su transmisión en Twitch. Que chinga su madre Diego Rusarín. Claro que me topa a mí, güey. A lo mejor no topa el podcast, pero a mí sí me topa. Que el camarada Rusarín. A ver, uno más, que creo que... Bueno, este capítulo lo estamos grabando ya en el mes del orgullo. Entonces, Tatsari pregunta... Mes gay, mes gay. Episodio cool. Acabo de escuchar de la historia del drag. Mi pregunta es, ¿para cuándo la parte 2? Bien dragueados y entaconados a la verga. Hay que decirle a Juliana Legua, güey. Hay que buscar a alguien que quiera venir a hacer aquí drag chingón. Dice Verónica Gómez, los adoro, nunca cambien, me acompañan en cada vuelo. Yay. Y las trompetas. Sí, güey, todo el mundo nos está corrigiendo que se dice sacerdocio. Sacerdotado, algo así dijimos. Dice, como siempre, dice esta Pam au chocolat, Pam au chocolat, ¿no? Pam de chocolate. Oh my God. Dice, como siempre disfruté mucho, por favor saquen parte 2 pronto. También un tema que estaría padrísimo sería la historia de la ciencia o los científicos más reconocidos. Tomándoles la palabra, podemos sugerir a personas que inviten a su servidor ingeniero amante de la historia y ciencia. Mi estimada Pam, posiblemente no lo hagamos. Pero muchas gracias por tus bellas palabras, ¿no? Estaría bueno. O sea que, a ver, creo que la historia de la ciencia, creo que tendrás que sacar un podcast completo. Pero obviamente podemos, por ejemplo, sacar uno de biología, ¿no? Hablando de la historia de Darwin, invitamos a un biólogo verguísima para que nos venga a platicar aquí sobre eso. Eso estaría buenísimo, ¿no? Sí, y bueno, esta Diana Guzmán, que digo, en el podcast de Julio César también lo vamos a mencionar, pues dice, fun fact, Julio César es el que mandó a Virgilio a escribir la Eneida. Que acuérdense que es la mitología de cómo surgió Roma, porque al parecer Julio César era muy fan de la Odisea y quería hacerse ver como sí mismo como un semidios, ¿no? Que pues básicamente que eran elegidos por los dioses, ¿no? Por eso la Eneida es casi la copia de la Odisea. Sí. Exacto. Perfecto. Bueno, así que bueno. Entonces ya acabamos con sus bonitos comentarios. Muchas gracias. Los leemos todos. No los comentamos todos, pero los leemos todos. Y la verdad que son lo que nos da la gasolina para seguir con tanta emoción este bonito proyecto. Entonces, los leemos todos. Ustedes no se preocupen. Y ya saben que contestamos en todos lados. Y feliz Navigay, feliz Navigay. Feliz Navigay, feliz Navigay. mes gay. Buenísimo. Gay. Pero bueno, entonces vamos a empezar ahora sí con la parte 2, que si ya leyeron el título de este capítulo bonito, que se llama, pues, la parte 2 de
La guerra de la triple La guerra de la... Tengo que ser... Fíjate que estuve escuchando el capítulo porque ya tiene varias semanas que lo hicimos. Creo que un mes o más. Ya tiene. Estaba escuchando el capítulo y quiero hacer una corrección que me equivoqué, güey. Porque dije que fue Napoleón III el que invadió España. Cuando no, fue Napoleón Bonaparte. Napoleón I, ¿no? Sí, el y que dejó a su invadió hermano. España. Y que dejó a su hermano Francisco Bonaparte, El Pepe alias Botella. el Pepe Botella. Así que una disculpa. Siempre me confundo. No sé por qué. Soy muy malo en fechas. Pero entre los antecedentes de Napoleón y Napoleón III, por alguna razón, güey, siempre pienso que son los mismos, ¿no? Porque los dos estaban bien cabrones, estaban bien pinches pesados, ¿no? Estaban durotes. Estaban durotes, ¿no? Pero bueno, una disculpa, hago esta pequeña corrección. Y bueno, empezamos otra vez con la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay o la guerra de... Ay, es que tiene muchos nombres, ya lo habíamos dicho. Guerra de la Triple Alianza. Ya se fue. Y ya se fue, perdonen ustedes. Perdónenme, estoy enfermo de la garganta, entonces por eso me estoy tomando obviamente un refresco. Un refresco. Para poder De curarme. desayuno, di. De desayuno, porque Coca de desayuno. Yo como albañil. Así se desayuna en este podcast. Desayuno de campeones. Así Una es. coca y un cigarro. Una coca y 1 kilo de tortillas. Entonces, bueno, la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay, la guerra grande, la guerra contra la Triple Alianza, la guerra del Guazú o la Triple Infamia. La triple infamia. Que pues recordemos, es la guerra que se enfrentó Paraguay contra Sí, que Uruguay, cada quien le puso el Argentina nombre, y ¿no? Brasil. La triple infamia seguramente es como lo conocen en Paraguay. Sí, ¿No? sí. Pero ¿Para bueno, qué? creo que nos quedamos ya donde pues se hace la declaración de guerra de Paraguay hacia Argentina, ¿no? Así es. Acuérdense que- Vamos a dar un poquito de contexto para aquellas personas que a lo mejor también escucharon el podcast hace Sí. mucho tiempo. Entonces vamos a dar los antecedentes de la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay, ¿no? Entonces, recuerden que Paraguay se fortaleció como una potencia industrial, ¿no? O sea, Paraguay empezó a crecer muchas gracias al río Paraná y el río... Ay, cabrón. El río Paraguay. No, bueno, los ríos que tenía Paraguay al lado. Entonces, gracias a esto, el comercio Paraguay empieza a crecer muchísimo, lo cual incomodó al Reino Unido. Sí. ¿No? Porque el Reino Unido dijo, ¿qué pasó, papito? ¿Cómo que no me vas a dar beneficios fiscales? ¿Y mi moche? ¿Y mi moche qué? ¿No? ¿Y mi moche Y le qué? pues, Por dijo, eso, les quiero joven. cobrar piso. Y Paraguay dijo, no. Nel. Yo Verga. soy una potencia, me estoy industrializando, que de hecho fue el primer país en industrializarse en Sudamérica, ¿no? O sea, que se estaban volviendo putrimillonarios. Y esto, pues obviamente llevó también a ciertos conflictos territoriales, principalmente con Brasil, ¿no? Donde Brasil en ese entonces era un reino, era el reino del Brasil. Tenían conflictos territoriales. Y cuando estalla la guerra del Uruguay en agosto de 1864, pues existen conflictos de intereses entre el Paraguay, entre Brasil y Argentina, ¿no? Donde recordemos que en la guerra del Uruguay se enfrentaron los blancos contra los colorados, ¿no? Donde los blancos estaban apoyados por el Imperio del Brasil y los colorados estaban apoyados principalmente por Paraguay y por Argentina, ¿no? Entonces, ojo, no hay que confundir la guerra de Uruguay con la guerra civil uruguaya. Son conflictos totalmente diferentes. Entonces, pues por este conflicto geopolítico es que se enfrenta Paraguay. Uy, ya se fue. Perdonen ustedes otra vez. Es que se enfrenta Paraguay contra el Brasil, contra Uruguay y contra Argentina, porque Paraguay dijo, chingue su madre, yo estoy bien reatudo, todos contra mí. Sí, justo. ¿No? Y creo La que, neta. creo que en el capítulo pasado nos quedamos en que Paraguay, creo que todavía no había declarado la guerra a todos los países. Creo que nada más le había declarado la guerra Al Brasil. a Uruguay. No, primero Brasil. Sí, justo. Primero a Brasil. Le declaró la guerra a Brasil y obviamente como Brasil ciertas partes de Uruguay están apoyadas por el Brasil, entonces también le declaró la guerra al gobierno de Uruguay. Al gobierno de ¿no? Uruguay, exactamente. Entonces se piensa justamente, ¿no? Lo que dice muchos autores dicen que la guerra del Paraguay, porque hay muchas versiones, o sea, unos dicen que empezó por el control del comercio, otros porque el Reino Unido no les daban su moche, otros por los conflictos territoriales que venían inclusive desde el Tratado de Tordesillas, güey, cuando se Sí, partió hace el un mundo chingazo. a Sí, la sí, mitad eran entre dos. franceses y, entre Entre portugueses y españoles españoles, y- ¿no? Y, o sea, hay muchas razones, por ejemplo, una dice que la visión tradicional enfatiza que las políticas del presidente paraguayo Francisco Solano López utilizaron la guerra del Uruguay como pretexto para hacerse del control de la cuenca del Platino. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque Paraguay, así como Rusia, siempre buscó una salida al mar. Entonces decía como de, güey, si yo sé que a lo mejor ya no puedo anexarme a Uruguay, pero pues puedo hacerlo un estado satélite, puedo hacerlo mi perrita, básicamente, para tener una salida al mar directamente desde mis ríos, ¿no? Entonces nos quedamos que empieza la guerra.
con la invasión de Paraguay a Mato Grosso en 1864, la declaración de guerra de la Argentina en 1865 y la campaña de Corrientes. Sí, ¿no? que nos quedamos en la declaración de guerra de Argentina porque pasó algo bien interesante que fue que pues, el presidente López, pues ya habiendo declarado la guerra a Uruguay y a Brasil, pues le dice al general Bartolomé Mitre, oye, pues padre, quiero pasar por aquí. Quiero pasar por Argentina para poder darle en su madre al otro güey. Sí, porque acuérdense que si vemos la geografía, pues era muy peligroso pues pasar por Brasil, ¿no? Entonces, para poder llegar a Uruguay, ¿no? Porque pues ya estaban en guerra. Entonces lo que querían era poder asegurar un camino directo, Sí. ¿no? Pero ¿quién está en medio de todos? Está Argentina. Y lo que el presidente López esperaba, la verdad, es que iba a encontrar un aliado, ¿no? Iba a lograr un aliado y un lugar de gran importancia estratégica, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues yo le voy a pedir, por favor, que se me deja pasar. Excuse me. Excuse me. Excuse-moi. Y pues si la Argentina permitía el paso a las tropas de un estado beligerante en esta guerra, quedaba involucrada directamente con ellos. O sea, Sí, y el presidente Mitre dijo, güey, es que yo no me quiero ir a la guerra con Brasil, ¿no? Porque de por sí ya tenían también justo, conflictos. ya tenían pique entre todos. Ya tenían- Acuérdense que esto era en un mundo casi post-independencias. O sea, eran países nuevos todos. Y Sí, nadie tenían quería- 50 años de existir, ¿no? Sí, Entonces justo. apenas estaban definiendo las provincias, estaban definiendo los territorios, estaban en sus procesos expansionistas como Brasil, güey, que Brasil sí dijo como todo es mío, ¿no? O sea, yo quiero todo, y pues por eso Brasil es del tamaño del que es. Pero, de hecho, deberíamos de hacer un capítulo muy bueno de por qué se fragmentó Sudamérica, la hispana, la Sudamérica hispana, y no se fragmentó Brasil, güey. Brasil, Es eso súper está interesante, bien güey, y interesante. tiene que ver con la invasión de los franceses a Portugal, güey. Sí. Está bien interesante, deberíamos de hacer un capítulo de eso. Recuérdenos, el güey Sí, que sí, siempre sí. anota los capítulos que debemos. No, ¡pum! ya, César ya se fue. Ya no comenta, ya le dimos. Bueno, no, alguien me acaba de poner, otra persona me puso así de que Imperio Japonés parte 4, please. Kiru dice, Imperio Japonés parte 4. Bueno, Bueno, Quiero- pero no nada más estaba esa, o sea, esa razón por la que Argentina no lo pasa, sino había otra segunda razón, que era que había una antigua relación de afinidades entre el presidente Mitre, que era el presidente de Argentina, y el jefe del Partido Colorado uruguayo. O sea, digamos que eran compas de los uruguayos. eran ¿no? compitas. Y que, pues, acuérdense que los colorados eran los que estaban peleando la guerra, ¿no? Entonces, pues era... Y aparte, Venancio Flores, que era el amigo de Mitre, era enemigo declarado de López. Entonces dijo, güey, pues, enemigo Me de... cagan los paraguayos. Sí, Ajá, dijo, básicamente. yo no jalo por esas dos razones, entonces, hay para lo más, ¿no? Sí, y Paraguay hace esta invasión, bueno, pide permiso a Argentina para poder cruzar porque querían asegurar su salida al mar, ¿no? Que era lo más importante para ellos, ¿no? Porque pues es un país que está en medio de absolutamente todo. Sí, justo, ¿no? nadie quiere ser Bolivia. Entonces, pues ya ¡Bolivia! Entonces, pues ya López le pide permiso a Mitre. Mitre se niega porque dice, no me quiero ir a la guerra con Brasil. Yo zafo, güey. O sea, no me I'm out. conviene. No me conviene ir Como a la Shark guerra. Tank. Está padrísimo. Y aparte, o sea, acuérdense que eran las provincias, bueno, ya era Argentina, ¿no? Pero todavía eran las provincias unidas que Sí, sí, sí. apenitas estaban unificando. Sí. Y muchas eran como de, güey, ¿por qué tenemos que irnos? O sea, ¿por qué tenemos que darles el paso? ¿Y por qué tenemos que meternos en una guerra que no es nuestra? La guerra es entre Brasil y Uruguay y Paraguay. Nada más. ¿Qué tiene que ver Argentina? Sí. ¿No? Y fue cuando López dice como de, está bien, papito, te entiendo, comprendo, respeto tu decisión equivocada, voy a pasar de todos modos. Sí, pero reafirmo mi autoridad pasando de todas maneras. Literal. Y pues ya es cuando López dice como, ¿sabes qué? Te declaro la guerra y con esta declaratoria de guerra puedo invadir el norte de Argentina para poder llegar a Paraguay. A Uruguay, perdón, ¿no? Sí. Para poder llegar directamente a Uruguay. Entonces, se le hace la declaración de guerra, que tú tienes los... Sí, son 7 puntos de la declaración de guerra, que fue el 29 de marzo. Se notificó al gobierno argentino los ¿De motivos qué año? de la declaración. De 1800. 1865. El primero dice, la negativa del gobierno de Buenos Aires a conceder el tránsito inocente Inocente. por su territorio de las tropas paraguayas. que Misma llevaban- situación de Napoleón La guerra de Bonaparte Brasil. para cruzar, para cruzar España y llegar a Portugal. Sí, o sea, Misma dicen, güey, situación. si este güey cruza por aquí, ¿qué le impide también atacarme a mí? ¿No? Esa fue la primera. Con un ejército de 40,000 pelados, ¿no? Sí, esa fue la primera. Ajá. La segunda, la protección protestada por el mismo gobierno a la revolución del general Flores en Estado Oriental para derrocar así su gobierno legítimo. O sea, ya le estaban diciendo, tú también estás en contra de nosotros, güey. Ya te cachamos que estás ahí. Si no dando estás con los protección. mismos ideales. Ya estás ¡Eres dando, comunista! estás dando protección a nuestros enemigos. Segunda. Tercera, convivencia del gobierno argentino con el imperio del Brasil para que se apoderara del Estado Oriental. Hecho que perturbaba el equilibrio político del Río de la Plata. O
sea, justo, ya nada más no eres tú, sino también estás con Brasil. Así como, ay, ya vi que son panas. Sí, exacto. Lo que tiene como, güey, nos vamos a ir a la guerra. Tolerancia del presidente Mitre para la formación de una legión paraguaya en Buenos Aires destinada a unirse al ejército brasileño. O sea, ya le tiró a Argentina, ya le tiró a Brasil, ya le tiró a Paraguay. Entonces dijo, bueno, en la quinta, empero el gobierno de... espera, aquí está la calumnia. Dijo, sí, pues sí, te lo declaro por la calumnia, los insultos a la nación y el gobierno paraguayo no le detuvieron y los órganos oficiales de la prensa porteña abundan en producciones tan soeces e insultantes que en ningún tiempo la más desenfrenada licencia y abuso en ningún país supo producir. O sea, dijo, pinche tocahuevos, ya vi que tu prensa estás diciendo madres, güey, también tu por libertad de expresión está de la verga. por calaña, así exacto, ¿no? Por 6, pinche chingaquedito. el pedido de explicaciones hecho al gobierno de la Asunción acerca de la reunión de fuerzas nacionales en la orilla de izquierda del Paraná. Sí, pues de que llegó a Argentina y le dijo, oye, bro, ¿por qué tienes un chingo de...? ¡Te vale verga! Por chismoso, también te declaro la guerra. Sí. Así como de, oye, güey, obviamente si estás moviendo tropas a mi frontera, yo voy a mover sus soldados. Y Paraguay, ¿por? Sí, por, güey. No, güey, yo nada más quiero cruzar. Yo las moví ahí para ver quién pregunta. Pues a ver, yo me voy a mover porque yo te pedí permiso para pasar. ¿Pero por qué mueves tus tropas que iban a defender tu soberanía? Nah, Sí, papito, pinche tú chismoso. eres un pinche culo. Y la séptima fue double down. Dijo, los insultos y la calumnia de la prensa oficial porteña al Paraguay y su gobierno. O sea, repitió el punto 5. Dijo, y por es que chismoso otra vez. los porteños Ok. son los de... Y corríjame los argentinos, los porteños según yo son los de Buenos Aires, güey. Es así como de que no solo los güeyes bueno, de muchos lados, Pero ¿no? ve, el quinto decía, la calumnia, los insultos a la nación y el gobierno paraguayo no le tuvieron Ah, los sí, órganos cierto, oficiales de güey. la prensa porteña. O sea, es lo mismo. Le dijo, doble vez por chismoso, güey. Nada más para llenar espacio en la hoja. Chingas y rechingas a tu madre. Sí, dijo, o le subo a Arial 12 o le pongo otro punto. Y dijo, no, ya ponle otro, güey. Escríbele ahí que también chinga a su madre por 2. Sí. Entonces, pues la noticia de la declaración de guerra, pues primero llegó en pocos días a Buenos Aires, pero no fue dada a conocer por el gobierno. Primero el gobierno Sí. dijo, a mí se me hace que estos güeyes están nada más mamando, ¿no? No, de hecho, Puede ser un Mitre, fan-made. Mitre dijo como solo es una amenaza, ¿no? Sí. Entonces decidió ocultar por semanas. O sea, de hecho, la declaración de guerra, a pesar que fue comunicada formalmente, se ocultó por parte del gobierno de Mitre por varias semanas. Imagínate que eres argentino y de la nada lleva así. La invasión a Corrientes, o sea, al norte de Argentina, también se ocultó. O sea, fue como de, güey, está cabrón que sepan rápido, ¿no? Sí. O sea, los argentinos de que ya estamos siendo invadidos por los paraguayos, ¿no? Entonces, la estrategia de Mitre fue alimentar la indignación por el ataque paraguayo a traición. Es decir, Sí. de que no les avisaron formalmente de la guerra, sino que simplemente invadieron, ¿no? Sí, de que pasaron y, güey, ¿qué pedo esos güeyes acaban de meter a nuestro Hagan de país? cuenta como lo que pasó en Pearl Harbor, de que ya los gringos ya sabían que iban a atacar Pearl Harbor, pero para poder crear el sentimiento nacional, dejaron que destruyeran la flota los japoneses. Y ya obviamente después de la destrucción de la flota, todos los gringos estaban bien enojados, ¿no? Sí, como justo. de, los japoneses no nos avisaron. Ya sabían, Sí, ya sabían, no mames, güey. Obviamente ya sabían que los japoneses iban a Sí, atacar. que venían, güey. Sí, Sí, güey, exacto. aparte de que ataca Pearl Harbor y al siguiente día ya llega el comunicado. Hey, alerta, posible ataque japonés a Hawái. Y fue como, no mames. Sí, no mames, güey. ¿No? Entonces, el objetivo de Mitre era cohesionar a su alrededor a las provincias argentinas y algunos caudillos, ¿no? Que eran pues ciertas revoluciones que todavía existían dentro de la Argentina, de movimientos independentistas, y lo que quería es hacer el enojo, ¿no? Sí. El enojo total y decirle también a los caudillos o a los independentistas o a los secesionistas, Sí. o a los secesionistas, decirle como, güey, sé que tenemos problemas entre todos, pero mira, tenemos un enemigo en común en el norte Sí, que es Paraguay. Así que tenemos que unirnos ¿Y ya como viste la que dice? gente de La Plata. Sí, y de que ya viste que dice en la declaración de guerra, le tiró a todos, güey. Ajá. Fue como el Kendrick y el Drake, así de Sí. el diss track más grande. Y del empezaron mundo, a güey. decir, así como, así ya, pues, noticias más sensacionalistas, empezaron a decir como, no, güey, es que los paraguayos son terribles. Se empezaron a robar a las mujeres, ¿no? Que se empezaron a robar a las mujeres y abusar de ellas y se robaban a los niños y se comían sus cadáveres. Sí, a casi, ver, en el casi, momento que así. le declararon la guerra a Argentina, la guerra es guerra, ¿no? Guerra es guerra y todo vale. Bueno, ya explicamos en un capítulo que no todo vale, pero en este caso Argentina dijo, todo vale. Vamos a inventarnos Vamos a madres. intentarnos. Y es cuando el 13 de abril de 1865 comienza formalmente la campaña de Corrientes, ¿no? Que es la invasión de Paraguay Sí, a creo que eso ya esta lo contamos provincia. un poquito en el capítulo Sí. pasado, pero a lo mejor nos podemos ya ahora sí llegar a la parte del Tratado de la Triple Alianza. En el momento que llegan los tres países y dicen, ¿sabes qué, güey? ¿Ya viste? Oye, llegó a Brasil. Oye, ¿qué tal te llevas con Paraguay? No, pues
Ay, más o menos. ¿Y tú, Argentina? No, pues yo también. Oye, si nos caga a todos, ¿por qué no le damos en su... Oye, güey. Así Es que como cuando tienes un te grupo- reúnes en el bar, güey, y te encuentras así con varios compillas, y es como, no mames, güey, es que me caga el Iker, güey. No mames, ¿a ti también? Sí, güey, ese güey me ¿por qué debe varo. Y de invitamos? repente hay otro Sí, cabrón así así, con las ¿no? caguamas y llega como de, no mames, están hablando de que el Iker es un pendejo. Y así como, sí, A mí cabrón. también, güey. No mames, pues hay que reventarlo su madre, ¿no? Sí, Y todos, justo, así órale, fue. órale. Así fue, justo así fue. Y pues bueno, lo que hace este Mitre, Bartolomé Mitre, el presidente de Argentina de ese entonces, pues dice como, ¿saben qué? Vamos a unirnos, vamos a unificarnos, tenemos un enemigo en común y pues 3 cabezas son mejor que una, ¿no? La verdad. Sí, ¿no? güey. Aquí nos gustan los tríos, Los ¿no? tríos. Entonces, así como vamos a hacer este trío. Este trío dinámico, Un trío de este trío de 3, este trineo, esta tripleta, ajá. ¿no? Donde el 1 de mayo de 1865 se firma en Buenos Aires el Tratado de la Triple Alianza, que fue, ojo aquí, un secreto. Eso ya se convirtió en ASMR, el podcast. ASMR, ¿por qué? Porque es diplomacia secreta. Sí, sí, ¡Wow! ¿Qué? ¡Wow, hermano! ¿Eso existe? Claro que sí. Relaciones internacionales fueron prohibidas después del Tratado de Versalles en 1919, ¿no? Pero bueno. En otras cosas, es una diplomacia secreta. ¿Por qué? Porque pues, se reunieron los 3 diplomáticos de Argentina, de Brasil y de Uruguay y quedaron de acuerdo entre los 3 a hacer una alianza militar y política para poder enfrentar a su enemigo común, que era Paraguay, ¿no? Entonces, la alianza se dice que no era contra el pueblo paraguayo, sino contra su gobierno, ¿no? Pero, evidentemente, pues los sí. paraguayos eran los que les iba a ir de la chingada. Sí, de que no es en contra de ti, pero sí. Dice, en particular, el artículo 14 especificaba que los aliados exigían al Paraguay el pago de los gastos de guerra que se habían obligados a aceptar, así como la reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados a propiedades particulares y públicas y a las personas de sus ciudadanos. Ahora, ojo, güey. Imagínense que firman, y esto es algo muy curioso de los, ¿cómo se llama? De la diplomacia secreta, ¿no? De estos tratados secretos. Porque hagan de cuenta que ustedes le hacen una exigencia a un país y el país no está enterado. No, o sea, no sabe nada. O sea, de repente el Paraguay así como de a huevo me voy en la guerra contra los 3 porque seguramente voy a tener campañas independientes. Sí, justo. No creo que se unan porque sé que se llevan muy mal entre todos. Entonces, pues, una guerrita por acá, una guerrita por acá y otra guerrita por allá. No, no hay problema, no hay discusión. No hay pedo. Pero pues estos güeyes se unen y de repente le hacen exigencias a Paraguay sin que Paraguay sepa. ¿No? Entonces, cuando ganan la guerra, le muestran a Paraguay el Tratado de la Triple Alianza y le dicen, me debes esto. Y Paraguay sí, Caracas. ¿Qué pedo, qué pedo, ¿no? qué pedo, qué pedo? Pero ahorita llegaremos a eso, ¿no? ¿Y no era Entonces, 1 contra 1, güey? ¿Cómo está eso, güey? Sí, justo, güey. A Paraguay nadie le avisó que se le iban a guerra entre los 3. Entonces, pues bueno, esto también ya lo platicamos un poco, donde los 3 países pues estaban realmente, no tenían los recursos para irse a guerra. Sí. O sea, Argentina estaba a punto de irse a guerra civil. Uruguay acaba de salir de una guerra y Brasil estaba en una crisis económica durísima, ¿no? Entonces, pues ningún país tenía como que los recursos y esto fue también un motivo por el cual la guerra se extendió pues mucho tiempo, ¿no? O sea, porque pudo haber sido una guerra corta, pero debido a la falta de dinero, pues sí fue que una guerra que duró, ¿cuánto fue? 6 años, 6 güey. años, güey. Pero fue por la falta de recursos principalmente, porque era así como de, jaja, no tenemos varo, seguimos en guerra, pero no hay varo, ¿no? Entonces, en Argentina existen varias revueltas, existen varios alzamientos en contra de esta guerra, pues porque muchos, como les dije, las provincias del sur no estaban de acuerdo, ¿no? De irse a la guerra contra Paraguay porque no veían sentido, porque aparte no tenían ni siquiera problemas territoriales, ¿no? O sea, como que el pedo de Paraguay era con Uruguay y con Brasil. Y así como, ¿por qué nos metemos nosotros? Y aparte, pues, no había dinero, estaban en crisis, tenían pedos ahí en la Patagonia con Chile, güey. O sea, los argentinos era así como de, güey, no, o sea, no, pero bueno, ¿no? Bueno. Está bien. Y es cuando ya deciden pues unificarse, ya estos 3, y empieza lo que se llama la campaña de Huamaitá o del cuadrilátero, ¿no? Exacto. Donde pues esta campaña fue la tercera parte de la guerra, donde ya empiezan los meros catorrazos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya es cuando se hace la contraofensiva a la ofensiva paraguaya, ¿no? Donde ya se dice, ok, ya nos defendimos, ya corrimos a los paraguayos de Corrientes, ahora toca invadir Paraguay, ¿no? Sí, y de 3 lados, Ya güey. no hay paraguayos en nuestro país, ahora toca ir Ajá. por los paraguayos en Paraguay. Ajá. Entonces, en 1866, el 16 de abril de 1866, juntan la Triple Alianza aproximadamente 50,000 soldados
y entran a Paraguay, ahora sí. Paraguay, ¿no? Entonces, en Paraguay empiezan a atacar diversos puntos estratégicos, destruyen la fortaleza de Itapirú. Ojo, aquí no nos va a salir porque ahorita ya está en paraguayo. Las palabras son paraguayas, pero son guaraní. Guaraní. Están en guaraní, entonces, pero bueno. Entonces, los paraguayos empiezan lo que sí hizo López es fortificar todo Paraguay, porque de repente dijo como de, no me salió la invasión. Al contrario, me salió el tiro por la culata. De repente estos 3 pelados se unieron y ahora yo contra los 3. No hay pedo. Yo puedo. Sí, justo. Y de hecho aquí hay también un chismecito ya un poquito más sobre la batalla, ¿no? Que dice que Mitre, el presidente de Argentina, avanzó en línea recta hasta el dispositivo de defensa organizado por López, ¿no? Que esto es así, es como lo que no tienes que hacer en una guerra. ¿Sí? De que un ataque frontal en contra de alguien que ya está trincherado, güey. ¿Sabes? Pues porque están las trincheras, ¿no? Y pues obviamente le dijeron que los había expuesto imprudentemente, pero pues en lugar, los paraguayos, en vez de esperarlos y masacrarlos, pues dijeron, vienen acá con todo, nosotros también. Sí, güey. Sí, fue como, vamos a salirnos de nuestras fortificaciones, defensas y trincheras. ¡A huevo! Sí, nuestras armas están perfectamente posicionadas para disparar a los güeyes, no las necesitamos. Así que estos güeyes dijeron como, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Que no nazca, exacto. Dijeron, vámonos. Y se enfrentaron, sobre todo, en la batalla del Tuyutí, ¿no? Que llegó a ser el 24 de mayo de 1866, donde se convirtió en la batalla más sangrienta de la guerra, en la cual participaron aproximadamente casi 60,000 hombres, ¿no? Los paraguayos tenían 23,000 hombres y 4 cañones, mientras que la Triple Alianza tenía 35,000 hombres y 26 cañones. Y al final de la batalla, fue un triunfo de la Alianza. Los paraguayos perdieron 15,000 personas entre muertos, prisioneros y heridos, mientras que la Alianza perdió 11,000 muertos, ¿no? Entre prisioneros, heridos y muertos. Ajá. Entonces, de los cuales 7,000 eran brasileños. Eso sí, güey. Brasil le fue muy mal en la guerra. O sea, a pesar de que los güeyes mandaban muchas tropas, fueron los que más soldados perdieron. Bueno, sí, porque Paraguay también, ¿no? En Brasil también estaba la población esclava negra. Entonces, ellos fueron la carne cañón, ¿sabes? Ya después llegaron los de Brasil, ¿no? Pero primero fue una masacre de esclavos brasileños impresionante. Y ya cuando empieza a crecer el conflicto y se dan cuenta, después de esta gran batalla donde pierden demasiados soldados, ¿no? Entonces, pues queda como una pausa de la guerra, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no se quedan sin dinero, ¿no? O sea, a pesar de la victoria, Mitre dijo como de, ok, ya le ganamos al ejército principal paraguayo, ya tenemos todo para volver a invadir otra vez todo el país y acabar la guerra. Pero no hay dinero, güey. Sí, necesito dinero para reclutar soldados porque perdimos un chingo. Para pagarles, para armarlos, para uniformarlos, para darles de comer, ¿no? Y aparte, pues, la mayoría de las reclutas que tenía Argentina eran ancianos, eran jóvenes, entonces se morían muy rápido o, pues, iban a tardar muchísimo. Entonces, Mitre, pues, dijo como de, ok, vamos a tener que pausar tantita la campaña. Por lo que López decide el 12 de septiembre de 1866 reunirse con Uruguay y con Argentina para hacer un tratado de paz. O sea, dice como de, güey, ok, ya nos fuimos a la guerra, nos fue muy mal a todos. Sí, ¿no? Ustedes tuvieron una victoria. En guerra, pero ustedes tuvieron una victoria pírrica, ¿no? Básicamente como una victoria de estas y perdemos la guerra. Sí. Entonces, Mitre dice, vamos a reunirnos todos. Digo, López manda a su mariscal Yatay Ticora. Y le dice, vamos a reunirnos todos. ¿No? Sí, tienes que reunirte en Naboo con Yatay Ticora. Entonces se reúnen y les dice a Argentina y a Uruguay, güey, la verdad, yo no me quería en la guerra con ustedes. El pedo principal es con Brasil. Así que, ¿por qué no firmamos un tratado de paz, no? O al menos un tratado de... ¿cómo se llama? Pues me rindo ante ustedes. Un cese al fuego. Un cese al fuego, ¿no? En loque. Ajá. Pero, o sea, pues Brasil dice como de, ey, ¿qué pasó, padrino? ¿Cómo que te estás reuniendo con Paraguay? ¿No? Dice, no, güey, ustedes están atorados con el tratado secreto de la Triple Alianza. Sí. Que Paraguay todavía no sabía. Entonces, cuando Paraguay se reúne y les pregunta, güey, ¿por qué no hacemos la paz? Ellos no sabían absolutamente nada. Pues porque estos cabrones, o sea, literalmente estaban atorados con un tratado del Paraguay. Está totalmente, no sabía nada, ¿no? Entonces, pues ya cuando fracasan las negociaciones, Mitre dice, pues, ¿sabes qué? No hubo paz.
nos vamos a la guerra, chingue su madre, ¿no? Pues vamos a seguir invadiendo, ¿no? Entonces el 22... Ah, y ojo, acuérdate que este fue el 12 de septiembre, la reunión para la búsqueda de la paz, donde Brasil les dice como de, ¡no! ¡Hasta que se mueran todos los pinches paraguayos a la verga! Sí, Brasil se le zafó un tornillo y dijo, no, yo no jalo, ¿eh? Así como yo de, no quiero... ¿Paz? Yo No, quiero bro, en ese sopa de hospital hay macaco. paraguayos. Bombardee esos niños. ¿No? Cualquier parecido a la actualidad es mera coincidencia. Por lo que el 22 de septiembre de 1866 se da la batalla del Curupatí, ¿no? Donde nuevamente se enfrenta la alianza contra la República. Y también esta es una gran victoria paraguaya, ¿no? O sea, Paraguay se agarra los huevos y dice, ok, no quisieron la paz, pues vamos a ver a quién le pesta más la reata, ¿no? Entonces se enfrenta contra ellos con 5,000 soldados cuando la alianza tenía 17,000 güey. y les mete una reatiza, güey. Pero ahí te va las bajas, güey. Los aliados tuvieron 10,000 soldados fallecidos, 5,000 heridos, güey. De 17,000. Sí, ¿no? sí. O sea, y los paraguayos, de 5,000 soldados, fallecieron 92. ¡Ole, güey! Sí, O sea, güey, topa. 92 bajas en total, güey. 92 bajas. Estamos hablando, güey, de que cada paraguayo mató 100 soldados. Sí. Imagínate, o sea, por cada muerto paraguayo se murieron 100 soldados de la alianza. O sea, y fue como de, ¿qué? O sea, güey, se quedaron así la alianza como de, no mames, güey, ¿de dónde salió este pedo, no? Y aparte, pues fue una batalla así naval, güey. Fue una batalla campal en el río, güey. Sí, pinche así, batalla acá, güey. Durísima, ¿no? Lo interesante que después de eso, después del triunfo de estos brothers, con 92 bajas, güey, pues era claro que la Triple Alianza necesitaba hacer algo. Necesitaba hacer algo diferente, ¿no? Entonces, pues desde la derrota de esta batalla del Curupaytí, pues detuvo por muchos meses las acciones de los aliados, güey. Más por los argentinos, ¿no? Que por Brasil, no, porque Brasil se sabía que quería vergazo. Sí, y los argentinos así, ¿no? Como de, güey, te dijimos que queríamos la paz y ya perdimos 10,000 soldados. Pero tranquila, hay que armarnos y vemos que show, ¿no? Entonces el general Flores regresa a Uruguay dejando en el frente solamente a 700 soldados uruguayos al mando del general Gregorio Suárez, que, pues digamos que fue como la guardia, ¿no? Decir, pues ahí se quedan a ver que nadie cruce, ¿no? Para acá en lo que armamos cosas, ¿no? Pero imagínate que una batalla sea tan exitosa para parar la guerra, ¿cuánto? Unos meses. Y yo, después de este regreso, porque tuvimos que hacer un corte comercial. Corte comercial. Tuvimos que ir a miar. Ojalá fuera comercial, nada más un corte. Sí, solo fue un corte. Solo fue un corte de changos. Bueno, pues quedamos de que justamente se regresa, ¿no? Los uruguayos. Sí. Se regresaron los uruguayos, se queda como en una pequeña pausa, ¿no? Y después, pero bueno, la campaña también empieza a sufrir ciertos reveses porque los brasileños llevaron una epidemia de cólera. Es que está ¿no? cabrón, güey. Muchísima gente, o sea, la segunda causa de muerte en esa guerra fue la cólera. Sí, o sea, 4,000 personas se murieron de cólera. Oye, aparte se iba por el río, entonces había personas que ni la debían ni la tenían, que no sabían ni que estaban en guerra. Ustedes que si no saben qué es la cólera, es básicamente es una enfermedad horrible en la que cagas mucho, te deshidratas y te mueres. Es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados. ¿Que sabías que también la cólera fue una de las principales causas de las muertes en la campaña del Pacífico en Estados Unidos y Japón, güey? No, eso no sabía, Sí. güey. O sea, sobre todo, como el agua está tan contaminada, Y todo el mundo se enfermaba de cólera. Es un súper chismecito que después del terremoto de la... del 68, del 65, de la Ciudad de México, que el agua, que dicen que las personas que desde ahí dejaron de tomar agua de la llave, porque se supone que estaba con cólera, porque según había muchos cuerpos que no lo habían encontrado. Creo que ya lo habíamos dicho. Creo que alguna vez. Sí, ya lo habíamos comentado. Pero bueno, los brasileños intentaron otra vez volver a reconquistar Mato Grosso, que estaba en poder de los paraguayos, pero por otra epidemia de viruela, ¿no? Fracasa. ¿No? Fracasa la reconquista de las ciudades y se tienen que retirar. Imagínense. O sea, también las enfermedades eran un factor bastante fuerte para la continuidad de esta guerra. O sea, porque a pesar de que estaba muriendo mucha gente de enfermedades, se negaban a rendirse. ¿No? Era así como, no, papito. Hasta que alguien se muera. ¿Y tú cuál salud pública, bro? Yo quiero riatazos. Entonces, el 3 de noviembre del mismo año, de 1867, perdónenme, se produce la segunda batalla del Tuyutí, ¿no? Que pues aquí participaron aproximadamente 10,000 soldados paraguayos y 15,000 soldados de la Triple Alianza. Sí. Y bueno, pues esta victoria fue nuevamente paraguaya, ¿no? Paraguaya. Donde los guaraníes, pues otra vez se agarraron la rieta, la pusieron en la mesa
me la pelaron. Órale. Así, coman. ¿No? Y otra vez, pues Mitre y los generales de la Triple Alianza, pues sí, como de, ok, o sea, ¿cómo es posible que sigamos perdiendo? Sí. ¿No? Y aparte, pues, bueno, uno de los... de las principales causas eran las enfermedades, ¿no? Porque, pues, imagínate, los argentinos iban desde muy lejos. El secreto es que la defensa paraguaya quedó como, o sea, centrada, o sea, tampoco fue suerte, ¿no? O sea, sí lo tenían planeado, que quedó centrada en una línea defensiva conocida como el cuadrilátero. Que seguramente van a volver a escuchar este nombre, porque es muy importante, pero que estaba formada por decenas de kilómetros de trincheras que dificultaban el acceso terrestre a Guaymatá. No, pues aparte, ¿cómo? O sea, estás atacando a estos güeyes en su propio territorio. Obviamente lo iban a conocer claro, sí, perfectamente, ¿no? Y pues aprendieron de la batalla que, ¿cuál fue? La que pues dijeron cómo nos salimos de nuestras trincheras para poder enfrentarlos, sí, justo, ¿no? justo. Que fue un error total. Entonces dije como de, ¿saben qué? Nos vamos a quedar mejor atrincherados, ¿no? Que ellos vengan para acá, porque de aquí, you shall afuera hay not cólera. pass. Y afuera hay cólera. Entonces, el 2 de enero de 1868 fallece el vicepresidente Marcos Paz por cólera de Argentina. Y Mitre pues tiene que regresarse a Argentina para poder gobernar. Porque Mitre sí se agarró los huevos y se iba a la guerra, güey. Dijo, estaba ahí. jalo. Sí. No, él sí dijo como de, no, papito, yo no me voy a rendir. Entonces, entonces los buques también, acuérdense que esta también fue una guerra naval. O sea, eso es muy interesante que no lo mencionan tanto. Fue una guerra de barcos, güey, en todos los ríos, ¿no? Entonces los barcos también fueron un punto decisivo de la guerra porque eran la manera de transporte no más sencilla de las tropas por no cruzar las selvas. Las ¿no? selvas, sí. Que eran enormes y muy, muy frondosas. Por lo que, bueno, el 24 de julio de 1868, la guarnición de Guaymatá, ¿no? Fue evacuado por sus defensores mediante canoas, ¿ves? Sí, todos se iban en ríos, ¿no? Para que, pues para no ser totalmente derrotados por los avances que estaban teniendo principalmente los brasileños, ¿no? Porque los brasileños tenían el poder de la demografía, que eran un chingo, ¿no? Entonces, pues resulta que la mitad de los prisioneros de Guaymatá fueron alcanzados por los barcos brasileños, matan a la mitad y los demás empiezan y son capturados, ¿no? Entonces la última guarnición de Guaymatá. Los tomaron como esclavos, pues. Ajá. Y pues ya para desde octubre de 1865 hasta la campaña de Guaymatá, que es esta tercera fase de la guerra, ya los paraguayos habían perdido al menos 60,000 personas, ¿no? Entonces imagínate, güey, 60,000 pelados en 3 años, güey. En 3 años. O sea, la verdad sí es bastante. Yo así como Israel lleva en 4 meses casi 40. Casi 40, sí. Y de hecho hay 1, 2, 3 campañas más, ¿no? Porque la campaña de las cordilleras fue la última. Sí. Ahora, López, el presidente de Paraguay, se identifica mucho por ser un güey bravo, fiero, ¿no? O sea, este güey sí no se traía con pelos en la lengua. Este güey hacía lo que hacía. Entonces se volvió muy famoso por ejecutar a sus generales que estaban siendo derrotados. Sí. O sea, era inaceptable una derrota. Lo cual es una estupidez, güey, porque pues una derrota cualquier general la podía haber tenido por superioridad. Pero si era un buen general, güey. O sea, a lo mejor me equivoqué, güey, ¿no? Pero a la siguiente, pues puedo triunfar. Pero ya se equivocan 2, 3 veces. Ok, lo destituyes, no lo matas. Sí, claro, no lo matas. No, López era como, nah, hombre, a mí me los fusilas, ¿no? Y también decía como de, güey, no prisoners. Y también fusilaba prisioneros. O sea, le valía madres totalmente. Justo. Por eso este güey le dicen que era un dictador y estaba dentro del reino del terror, ¿no? Se piensa que López ejecutó alrededor de 400 paraguayos, mientras que los demás murieron en prisión. Sí. Y aquí ya, después de estas derrotas en Guaymatá, empieza otra campaña, que es la campaña de las cordilleras, ¿no? En la cual, pues, empieza el 8 de diciembre de 1868. Ojo, todavía faltan 2 años de guerra, güey. Sí, digo, un poquito antes de la campaña de las cordilleras pasa algo, creo que es importante mencionarlo, que es el día 5 de enero de 1869, 4 años después de del Curupaití, pues ya entran a Asunción. Entran a la capital, las fuerzas brasileñas y algunos otros pocos contingentes uruguayos entraron ya en la indefensa Asunción. O sea, primero les bajaron todas las defensas y pues en la campaña anterior, que es la campaña de Piquisirí, es que son demasiadas Y. Una palabra no debería tener tantas Y. La campaña de Piquisirí, pues le dieron tanta batalla a los se me fue. ¿De qué estás hablando, bro? Es que hay 2, siempre me confundo con esos 2 países, güey. Con Paraguay y Uruguay. Güey.
Pero sí, a los paraguayos ya los habían bajado. Entonces ya con la ocupación de Asunción, güey, pues ya llegaron a tomar, el general argentino Emilio Mitre se negó a ingresar a Asunción para, en teoría decía, no autorizar con la presencia de la bandera argentina en la ciudad de Asunción los escándalos inauditos y vergonzosos que han tenido lugar. O sea, dijo, sí, hay que entrar a la capital. Pues ya estaba indefensa, entonces tampoco había que matar a personas inocentes. Pero dijo, pues tampoco hay que mancharnos tanto, ¿no? Que creo que esa es la postura como un poco general de Argentina, que fue pues sí, vamos a pelear por lo que queremos, no queremos que entre a nuestro territorio, por eso estamos a pelear, pero tampoco nos vamos a ir a meter con los tuyos, ¿no? Pero al contrario de Brasil, que Brasil dijo, no, yo sí quiero sangre paraguaya, la verdad. No, y ya cuando llegan, o sea, los brasileños, pues sí, bombardean Asunción, ¿no? La destruyen básicamente. López dice, ok, nos está yendo muy mal, vamos a trasladar la capital a Piribeybuy. Algo así. Traslada la capital a Piribeybuy el 8 de diciembre de 1868 y es cuando pues decide crear un nuevo ejército, ¿no? Porque ya su ejército estaba totalmente destazado. Entonces, López empieza a organizar otra vez a los soldados y empieza a sacar gente, pues ahora sí que es hasta abajo de las piedras, ¿no? O sea, juntó aproximadamente 13,000 hombres para poder enfrentarse a la Triple Alianza que entró a las cordilleras comandados por el príncipe Gastón de Orleans, el conde de... ¿no? El conde de... Que era un príncipe brasileño, ¿no? En los cuales entraron con 35,000 soldados aproximadamente, ¿no? Entonces, se dice que Piribeybuy fue uno de los pueblos que padecieron más de la guerra, ya que pues fueron sometidos a degüellos masivos y violaciones. O sea, sí, que el príncipe dijo, le cortas la cabeza a absolutamente todos, ¿no? No, pues, o sea, de camino a la campaña de Cordilleras, que es la que nos estás platicando, en el camino, ya sé ya, pues los brasileños ejecutaron a otras centenares de personas, entre ellas, pues esposas, hijos de oficiales del ejército paraguayo. O sea, ese güey dijo, güey, a mí, yo no soy argentino, yo no quiero respetar tu capital, yo nada más quiero no, y en la batalla de Piribeybuy se piensa que fueron 20,000 soldados contra 1,600 soldados defensores, que de hecho, en la mayoría estaban compuestas por mujeres, ¿no? Entonces se les conoce como las heroínas de Piribeybuy, porque pues a todas las mataron. ¿No? Entonces, el conde pues empieza ya a avanzar, ¿no? Pero ¿qué crees? Los paraguayos todavía se agarran de los huevos y dicen, no, todavía nos vamos a rendir. Empiezan una serie de guerra de guerrillas y empiezan a hacer una serie de ataques, ¿no? Para esto, pues el conde se enoja mucho porque no puede creer que no pueda aún destruir ¿cómo se llama? No pueda destruir al ejército paraguayo, por lo que manda a incendiar el hospital de Piribeybuy, en el cual tenían más de 600 heridos médicos y enfermeras adentro, ¿no? Ole. Cerrando totalmente las puertas y las ventanas, ¿no? ¿Qué es eso? El pueblo fue degollado masivamente y pues y se degüellan aparte 900 prisioneros, lo cual se considera una de las peores masacres de la guerra, ¿no? Entonces sí, ya... Que justo tantito antes, con lo que le dije que estaban matando a las esposas de oficiales paraguayos, un poquito antes de llegar a Cordilleras, el gobierno de López ejecutó alrededor de 400 paraguayos más, todos que estaban en prisión. O sea, dijo, güey, le dijeron, jefe, ya no caben más, pues haz más espacio. Pues, ¿cómo? Pues mátalos. Sí. Y los mataron a todos. Imagínate que la cárcel un día estaba llena, al día siguiente estaba vacía. Sí, y ya la batalla del Piribeybuy fue el último combate con alguna participación argentina. A partir de aquí, los argentinos y los uruguayos se retiran y comienza ya la campaña total de los brasileños. ¿No? Sí. Los brasileños dicen, aquí es todo o nada, vamos a destruirlos y deshacerlos absolutamente a todos. Y el 15 y el 16 de agosto se produce la batalla de Acostañú, la cual fue sitiada por la ciudad de Acostañú fue sitiada por fuerzas brasileñas, pero ojo aquí, Dijo, este es lo peor que salió en la guerra, ¿no? Todos los dos capítulos. Sí, esto es lo peor que ha salido de estos dos capítulos. ¿Por qué? Porque también el López Loco, o sea, el güey ya no tenía soldados, o sea, ya no habían soldados que quisieran pelear o estaban en otra parte. Entonces dice, ¿sabes qué, güey? ¿Qué quedan? Mujeres y niños. Ok, güey. Niños. ¿Saben qué? Pues me reúnes a todos los niños, ¿no? Y todos estos niños me los armas y se van a pelear contra los brasileños. Sí, ya habían detenido la guerra ya varias veces por falta de dinero, pues cuando ya estaba este carnal paupérrimo, no tenía un centavo, agarró a los niños y dijo, ¿sabes qué? Pues mira, estaban pobremente armados, ¿no? Casi exclusivamente con palos, hondas, lanzas y machetes, güey. Sí, contra pistolas. Contra pistolas, contra, ¿cómo se llaman las bayonetas, contra cañones, ¿no? Y, o sea, pues los brasileños atacan, ¿no? Y pues mueren casi todos los niños que
sirvieron de defensa. O sea, de hecho, hay unas narraciones terribles donde narran que los niños abrazaban a los soldados brasileños para poder solicitarles que no los mataran, ¿no? Y los soldados brasileños los masacraban, los degollaban, abusaban de ellos. Y los niños, o sea, güey, y estamos hablando de niños desde 6 años hasta 13, literalmente. Sí. O sea, ya eran 2,000, 3,000 niños, o sea, que todos estaban peleando contra literalmente adultos, ¿no? Sí, entonces, mueren todos los niños, o casi todos los niños, y de hecho, pues, gracias a ello, se establece que el 16 de agosto es el Día del Niño, gracias a la batalla de Acosta Ñu, ¿no? Donde, pues, sí fue una masacre, ¿no? Una pasada de lanza, porque aparte, o sea, las batallas empezaron en los poblados, ¿no? Y se extendió hasta los bosques que lo rodeaban, ¿no? Entonces, los niños que pues, se refugiaron en los bosques, lo que hicieron fue así, literal, tierra quemada, ¿no? O sea, quemaron todos los bosques y con ellos se murieron pues, todos los niños que ni no la debían ni la temían. ¿Ustedes sabían que de ahí viene la palabra infantería? No sabía, güey. De infante. Ole. O sea, la infantería venía... O sea, tiene sentido. Ajá, la palabra infantería viene porque era como de que los niños que tenían menos soldados, los niños adolescentes que tenían menos fuerza, eran los que se mandaban primero durante las guerras. O sea, adolescentes como de 13, 15 años, eran los que mandaban, por eso es infantería. ¿No? Viene de infantes. Ajá. Sí, justo. Entonces, bueno, esta es una de las derrotas también ya decisivas, ¿no? De la batalla de Acosta Ñu, donde pues López, o sea, dice como de, güey, ¿cómo puede ser que mis niños hayan perdido? ¿No? O sea, y este güey los mandó porque lo que quería era organizar como una retirada, ¿no? Así como vamos a mandar estos 3,800 niños, ¿no? O sea, bueno, soldados me imagino y niños. como grunts de Halo. Ajá, más o menos. Qué culero. Es que sí, todos chaparrillos y no saben qué hacer, güey, pobrecitos. Sí, se retiran totalmente, o sea, se empieza a retirar para poder, pues supone que intentar reorganizar nuevamente su ejército. Sí, ¿reorganizar qué, güey? Pero reorganizar nada, ¿no? Sí, reorganizar... Mándalos a la primaria, bro. No los reorganices, güey. Sí, entonces, pues ya. Finalmente es alcanzado el 1 de marzo de 1870, ¿no? En el combate del Cerro de Corá, ¿no? Donde... Sí, que más que un combate fue una masacre, güey. Pues más, ya fue como o sea, pues fue lo que quedaba, güey. Es que, güey, ve la diferencia de la disparidad, güey. Había 2,600 brasileños bien armados hasta los dientes ya para acabar la guerra, porque ya sabían que ahí estaba ese güey. Contra 409 defensores, de los cuales 350 eran niños. Otra vez. ¿No? Entonces, pues ya, este güey, la neta, Francisco Solano López, estaba loco, ¿no? Loco. O sea, ese güey sí fue literalmente hasta el final, ya, sí, chingue su madre, ¿no? Pero, pues, este chico Diabo, ¿no? Que era un cabo del ejército imperial brasileño, es el que asesina a Francisco Solano López de un sablazo. Finalmente. Bueno, el chismecito, yo estaba escuchando un podcast hace poquito que dicen que lo mataron junto a su hijo, que estaban abrazados los dos, y sus últimas palabras fueron: mi patria muere conmigo. Y se llevó a su hijo de corbata. Sí. Mi patria y mi hijo mueren conmigo. Sí, exacto. Y finalmente es cuando ya pues López es asesinado y pues ya se declara finalmente la derrota total del Paraguay, ¿no? Sí, se dice que el mariscal Fernando Solano López, antes de morir, intentó tragarse la bandera paraguaya para que los enemigos no se la llevaran como trofeo. Ese güey, con el vientre abierto y así... Como un truco de magia, ¿no? Y para que salga por las tripas, güey, acá abajo, güey. Entonces, pues bueno, esto obviamente tiene unas grandes consecuencias, ¿no? Para Paraguay. Porque en primer lugar fueron totalmente dominados. Geográficamente, demográficamente, económicamente, tuvo consecuencias para todos lados. Estuvo terrible. Estuvo muy, muy, muy cabrón. O sea, pierden una gran parte de su territorio. Argentina se queda Mato Grosso. Brasil se queda Mato Grosso. Se integra el estado de la Santa Catatina, ¿no? Argentina se queda la provincia del Chaco, la provincia de Misiones, afianza su poder en la provincia de Corrientes y se integra a la provincia de Entre Ríos, ¿no? Uruguay ya, ¿cómo se llama? Se queda totalmente independiente. Sí, ¿no? dijo, ya, yo no quiero nada de esos güeyes. Y Paraguay pierde aproximadamente el 56% de su territorio, ¿no? Hay algo muy mexicano. Y entre el 60 y el 90% de su población. Tópate eso. Güey. O sea, estuvieron a punto de extinguirse los paraguayos, ¿no? O sea, que dice que en un censo de 1857 se tenía registrado que Paraguay tenía 1,337,000 personas. Y ya para el final de la guerra, ¿no? Dice Paraguay tenía aproximadamente 300,000 habitantes. Ya. O sea, totalmente
desechos Desecho. destazados, pobrecitos paraguayos. Sí. Se lo buscaron, güey, la verdad, ¿no? Se dice que la mortalidad de masculina fue entre el 60 y el 90%, ¿no? O sea, de que ya nada más quería el 10% de los hombres, que inclusive posteriormente ¿cómo se llama? Se solicitó, o sea, que, bueno, se le permitió a la población que esos güeyes pudieran casarse entre primos para poder volver a aumentar la demografía paraguaya. No, no solo eso, güey, sino que los brasileños estaban dispuestos, o sea, pero totalmente dispuestos de desaparecer Paraguay. Sí, ¿no? sí. O sea, sí, ellos sí. tenían ya la finalidad. Argentina y Uruguay dijo, yo ya soy independiente, ya a mí me vale más, sí, ¿no? yo ya. Paraguay dijo, Argentina dijo, yo me voy a quedar entre Ríos, entre Corrientes, el Chaco. Sí, no hay pero pedo, digo, ¿no? Argentina y Paraguay se salieron Ajá. el momento en el que dijeron, pues, güey, Nos ya estamos esos güeyes pasando ya de perdieron, reata, güey. esos güeyes ya Ajá. perdieron, güey, ya. Pero los brasileños, güey, Sí, los dijeron, brasileños no, dijeron, no, no, güey. Nosotros vamos a encargarnos de deshacer a Paraguay. A tal grado que el gobierno colombiano tuvo que intervenir diplomáticamente y decirle a los paraguayos de que en caso de que se desapareciera Paraguay, los paraguayos iban a poder tener el permiso de migrar a Colombia. Sin solicitar, güey. O sea, es como todos los paraguayos que se quieran venir a Colombia son bienvenidos. Y les advirtieron a Brasil, si tú desapareces Paraguay, te vas a la guerra conmigo. O sea, sí se les dijo como de, güey, esto lo que estás haciendo ya es más allá de una guerra y vamos a escalar. Y fue como de, yo traigo al Perú, güey, y yo traigo a Chile, y yo traigo a Venezuela, y chinguen a su madre, ¿no? O sea, nos vamos otra vez a una guerra por la independencia del Paraguay, ¿no? Y de hecho, ahí viene una frase que dice, todo colombiano es paraguayo y todo paraguayo es colombiano, ¿no? Por eso así como... Y viene una buena relación de amistad que actualmente el mejor amigo de Colombia son los paraguayos. Los paraguayos. Sí, justo. También dentro de las consecuencias que tuvo para Argentina, aunque primero no pudo anexar todos los territorios que deseaba, pues la guerra sí lo benefició muchísimo en dos sentidos. El primero, pues primero fortaleció la posición política del partido del presidente Mitre. O sea, de que ya por fin se estaban consolidando como un país, como tal, ¿no? Y por otro lado, la guerra cohesionó al ejército argentino, que antes de esta guerra era pues un conglomerado ahí raro de milicias provinciales y fuerzas de ocupación porteñas, para por fin ahora sí iniciar su camino de profesionalización y despolitización. O sea, ya lo que le ayudó a Argentina fue, pues, ganó los territorios que quería, a lo mejor no tantos, pero logró consolidarse como país y como potencia militar. Sí. No, güey, a partir de ahí... No, pero aparte lo interesante es que también se endeudaron cabroncísimo, Pues güey. es que, Los güey, ganadores de esa guerra fueron los británicos. Porque ellos, y los holandeses, porque ellos fueron los que estuvieron vendiéndole las armas a los brasileños, a los argentinos y a los uruguayos, ¿no? O sea, fue como, güey, nosotros les damos todas las armas que quieran. Pero pues como no tenían dinero, porque como dijimos al principio, estaban en crisis económica todos los países, se endeudaron cabrón. O sea, aquí dice, la deuda externa de Brasil creció hasta las 56 millones de libras esterlinas. La de Argentina 9 millones y la de Uruguay 0.24 millones, ¿no? O sea, 248 mil libras esterlinas, güey. Güey, ojo que para este entonces, cuando fue la invasión de... ¿Cómo se llama? De México. De la segunda intervención francesa en México, güey. México debía 600 mil pesos, ¿no? Que era el equivalente, me parece, como a 700 mil, 800 mil libras esterlinas. Sí. Güey, ¿aquí? Brasil debía 56 millones. Imagínate, güey. Sí. Eso fue necedad. Güey, a nosotros nos conquistaron, nos invadieron por mucho menos. Por mucho menos, sí, exacto. Y pues mira, yo creo que ya para terminar podemos irnos con un poco con la polémica actual, porque son de esas cosas que supongo siguen doliendo, ¿no? Dentro de las mentes de personas de esos países. Y lo que pasó actualmente fue que en el 2007, cuando Cristina Fernández, que es la primera dama argentina, era la primera dama argentina, elogió un discurso público a Francisco Solano López y clasificó a la Triple Alianza como una triple traición a los intereses de Latinoamérica frente a los imperialismos. Pues es que es lo que hablamos, güey. El Reino Unido estaba atrás de todo. O sea, el Reino Unido lo que quería era el control de los ríos para no pagar absolutamente nada de impuestos. Sí, justo. ¿No? Y pues ya frente a esto, el diario La Nación respondió con un editorial firmado por su director, tataranieto del general Bartolomé Mitre. O sea, literal, estaban agarrando vergas otra vez. Fundador del mismo diario, en el que comparaba a Solano López con Adolf Hitler. Este editorial provocó una respuesta enérgica en la intelectualidad paraguaya y también en los intelectuales de la izquierda en general. Entonces ya para acabar es un quote
de la presidenta Cristina Fernández expresó: algún medio de comunicación fundado tal vez por uno de los que encabezó aquella triple traición me criticó duramente. No importa la verdad histórica, no puede taparse con editoriales. Ya está escrita, desgraciadamente, la sangre y fuego en el corazón del pueblo paraguayo. Exactamente, ¿no? Usted, lo que sea el comentario que tengan de eso, lo más probable es que, pues ni modo. Ni Ya modo. pasó, hay que aprender a que no vuelvan a pasar estas cosas terribles. Por favor. Y y aléjense los británicos. En conclusión, En que conclusión, chinguen a su madre los británicos. no peleen, paz. No peleen, paz. Paz, por favor. Como dice Maluma, paz. Pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven esta guerra que enfrentó a 4 países sudamericanos que actualmente se llevan muy bien? Sí, güey. No, pues, de hecho, por esta guerra es que está el chiste de que Paraguay no existe. O sea, así como aquí en México tenemos el que Tlaxcala no existe, el chiste de que Paraguay no existe es por eso, Por güey, eso. porque estuvieron a punto Porque de estuvo a desaparecer. Y, güey, la dificultad que tuvo Paraguay para recuperarse, no solo económicamente, güey, sino demográficamente, demográficamente, duró años. Pero años, güey, de tal grado que Paraguay dejó de ser un país importante para la sociedad, bueno, para la comunidad internacional sudamericana, ¿no? Del Cono Sur, que fue como de, sí, Paraguay, pues ahí están, güey. O sea, los guaraníes sobrevivieron y ya, Y ya. ¿no? Hasta ahí. Y fue como de, güey, pues con la falta de importancia económica, geopolítica, política de Paraguay en esa zona fue pues tan poca que pues salió ese chiste de, Paraguay no existe. Paraguay no existe. Exacto. Pues bueno, amigos, hasta aquí lo dejamos con la guerra triple alianza. Ya por fin acabamos. Si son ustedes de esta parte de América Latina, más del norte, a los que no le enseñan estas cosas, pues presten atención porque también es bien interesante. No es bien interesante estas cosas, no todos somos nosotros. Hay que saber la historia de todo para poder saber las historias particulares que cuentan. Así que, mis estimados tontos, muchas gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse al Patreon, El de hoy estuvo www.patreon, bueno. diagonal, El de hoy estuvo historia re para tontos, bueno. para que podamos comprarnos... Nada, ya no Unos necesitamos chicles, nada. unas chelas y mejor equipo, como decía el intro pasado, ¿te acuerdas? Unas chicles, unas chelas y mejor equipo, ¿cómo no? No, pero ahora para poder seguir pagando estos bellos estudios, ¿no? Estos bellos estudios. Estos bellos Acuérdense estudios. de vernos en YouTube. En vernos YouTube. En todos lados, vernos en los clips, en TikTok y Muchas todo. gracias por comentarnos. Pónganos si nos equivocamos en algo. Estamos muy abiertos a correcciones porque obviamente no somos expertos en todos los temas. Pero pues de todos modos, si nos equivocamos, se aguanta. Y dejen ahí en los comentarios qué les vamos a preguntar hoy. Déjenos en sus ¿Por comentarios. quién votaron? ¿Y por cuánto vendieron? No. Déjenos en sus comentarios qué piensan que le va a pasar al país con este nuevo sexenio. Órale. ¿Sí? Para ver qué. Para ver qué es lo tal, que opinan. Para ver qué tal. Para ver Si qué nos va a ir bien, nos va a ir mal, nos va a ir regular, nos va a ir como siempre. nos va a ir igual. Va a regresar el PRI al poder. Sí, no me acuerdo No. que alguien me dijo así, que no, güey, es que es la primera vez que tenemos un mal gobierno. Y le dije, súper chingas a tu madre. Sí, no manches, cállese. Cállese a la verga. Cállese a la verga, exactamente. Y pónganme ustedes quién consideran que es la primera gobernadora de México. ¿Carlota o Sheinbaum? O Sheinbaum. Eso es muy bueno. Se viene video sobre eso. Pero Eso, bueno, exactamente. muchísimas Amigos, gracias. Los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia si no hay un. Güey. Sale. ¡Qué nos vemos. chimba! Bye, 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 bye. Adiós. Qué chimba, parcero. Adiós.